Gesed del cuarto Sepira. Título: Gesed, misericordia. Imagen mágica, un poderoso rey coronado y sentado en su trono. Situación en el árbol, en el centro del pilar de la misericordia. Texto yetzirático: al cuarto sendero se lo llama la inteligencia cohesiva y receptiva, porque contiene todos los poderes sagrados, y porque de ella emanan todas las virtudes espirituales con las esencias más exaltadas, emanan unas de otras en virtud de la emanación primordial, la corona altísima, Keter. Títulos dados a Gesed, Gedula. Amor, majestad. Nombre divino, El. Arcángel, Tzadkiel. Orden angélico, Chasmalim. Seres luminosos. Chakra mundano, Tzedek, Júpiter. Experiencia espiritual, visión de amor. Virtud, obediencia. Vicio, fanatismo, hipocresía, glotonería, tiranía. Correspondencia en el microcosmos, el brazo izquierdo. Símbolos, la figura sólida. El tetraedro. La pirámide. La cruz de brazos iguales. El báculo. La esfera. El cetro. La vara. Cartas del tarot, los 4. 4 de bastos, obra o trabajo perfeccionado. 4 de copas, placer. 4 de espadas, descanso después de la lucha. 4 de oros, poder terreno. Color en arcilut, violeta profundo. Color en bria, azul. Color en yetzira, morado obscuro. Color en asia, azul obscuro moteado de amarillo. Entre los 3 sepirot supremos y el par de sepirot opuestos que les suceden en el árbol existe un gran precipicio que los cabalistas llaman el abismo. Los 6 sepiras subsiguientes, Gesed, Geburah, Tiparet, Nezach, Had y Yesod, constituyen lo que los cabalistas llaman microposopos, el rostro menor, Adam Kadmon, el rey. La reina, esposa del rey, es Malkut, o el mundo físico. Tenemos, pues, el padre, Keter, el rey y la esposa. En esta configuración del árbol existe un profundo simbolismo de gran importancia práctica tanto en filosofía como en magia. El abismo, ubicado entre el macroposopos y el microposopos, indica una demarcación de la naturaleza del ser en el tipo de existencia que prevalece en cada uno de ellos. Es en este abismo donde está situado Da'at, el sépira del devenir. También se lo llama entendimiento, en el cual sus elementos principales son la percepción, la aprehensión y la conciencia. Estos dos tipos de existencia, el macroposopos y el microposopos, indican esencialmente lo potencial y lo actual. La manifestación actual, como puede concebirla nuestra mente finita, empieza en el microposopos, cuyo primer aspecto de manifestación es Gesed, el cuarto sépira, situado inmediatamente debajo de Khoma, el Padre, en el pilar de la misericordia, del cual es el sépira central. Está equilibrado en el lado opuesto del árbol por Geburah la severidad, y este par, Geburah Gedula, forma el poder y la gloria de la invocación final del Padre Nuestro siendo, por supuesto el reino, Malkut. Como ya hemos visto, podemos aprender mucho de un sépira por su posición en el árbol, y en la de Gesed, o Chisad, en el pilar de la misericordia, podemos deducir que es Khoma en una espira inferior. Es emanado por Binah, sépira pasivo, y a su vez emana a Geburah, un sépira catabólico cuyo chakra mundano es Marte con su simbolismo bélico, el cual es Saturno en un arco o nivel inferior. De todo esto podemos aprender muchas cosas acerca de Gesed. Es el padre amante, el protector y preservador, así como Khoma es el engendrador de todo. Continúa la obra de Khoma, organizando y preservando cuanto el Padre Universal ha concebido o generado. Con su misericordia equilibra la severidad de Geburah. Es anabólico, o constructivo, en contradistinción con el catabolismo de Geburah. Ambos aspectos están muy bien expresados en las imágenes mágicas atribuidas a estos dos sepirot, imágenes que son de la de dos reyes, la Gesed,
un rey en su trono, y la Geburah, un rey en su carro de guerra, en otras palabras, los gobernantes del reino en tiempos de paz y en tiempos de guerra, el uno como legislador y el otro como guerrero. La analogía fisiológica nos dará una clara comprensión de estos dos sepirot. El metabolismo se compone de anabolismo o ingestión y asimilación de alimentos y su transformación en tejidos orgánicos, y de catabolismo, o destrucción de los mismos tejidos por la actividad, la energía exteriorizada. Los subproductos del catabolismo son las toxinas de la fatiga que la sangre debe eliminar merced al reposo. Todos los procesos vitales constituyen una serie ininterrumpida de construcción y destrucción, de Geburah y Gedula, otro nombre de Gesed, que representan estos dos procesos en el microcosmos. Gesed, el primer sepira en el microposopos, o universo manifestado, representa la formulación de la idea arquetípica, la concreción de lo abstracto. Cuando el principio abstracto que forma la raíz de una nueva actividad se formula en nuestra mente, operamos en la esfera de Gesed. Un ejemplo aclarará el punto de qué se trata. Supongamos un explorador que, desde la cima de una montaña, contemple una región recientemente descubierta y compruebe que las llanuras que se extienden más allá de la costa son fértiles, y que un río fluye por ellas en su marcha hacia el mar, atravesando la garganta de la montaña. En esos momentos piensa en la riqueza agrícola que pueden encerrar esas llanuras, y en las facilidades para el transporte fluvial que ofrece el río. Piensa en un posible puerto en el estuario, porque se le ocurre que la desembocadura del río habrá abierto un canal por el cual será posible que vengan los buques. Mentalmente ve los muelles, los diques y los almacenes del puerto, el caserío y todo lo demás. Después se pregunta si las montañas no contendrán ricos minerales, y se imagina una línea férrea que corra a lo largo del río, y que se ramifique en los diferentes valles. Ve, en su imaginación, la afluencia de colonos. Será necesario edificar un hospital, una iglesia, quizás una cárcel, hoteles, etc. Su imaginación, contempla la calle principal de la ciudad en formación, y determina entonces adquirir todos los terrenos que formen esquina para prosperar así, personalmente, de acuerdo con la prosperidad general de la bella, nueva y floreciente ciudad. Todo esto lo ve, mientras la selva, aún virgen, cubre todas esas tierras y bloquea los pasos de la montaña, pero, sabiendo que las llanuras son fértiles, que el río cruza el valle y la montaña, puede ver, en principio, el desenvolvimiento total y el desarrollo que puede producirse. Mientras su mente actúa de esa manera, sépalo o no, opera en la esfera de Gesed, y también todos los que puedan funcionar en términos de Gesed y pensar adelantándose al futuro, como lo hace el explorador de nuestro ejemplo, viendo lo que puede surgir de determinadas causas mucho antes de que se trace el primer plano o se coloque el primer ladrillo, tienen el poder de adueñarse de las tierras valiosas donde se establecerán muelles o por donde correrá la calle principal. Todo el trabajo creador del mundo se hace así, merced a la labor de mentalidades e inteligencias que operan en términos de Gesed, el rey sentado en su trono, sosteniendo el cetro y el mundo, gobernando y guiando a su pueblo. En contraste con lo que acabamos de exponer, observamos aquellos cuyas mentes no pueden funcionar más arriba del nivel de Malkut, la esposa del rey. Son personas a las cuales les es imposible ver, como se dice, la madera en el árbol, no pueden pensar más que en detalles, careciendo de la potencia para sintetizar y ver las cosas en gran conjunto. Su lógica, siempre materialista, no puede ver el origen de las cosas. Incapaces de distinguir las causas sutiles, son víctimas sempiternas de lo que llaman caprichos de la suerte. Tampoco pueden operar en la línea seguida por los impulsos primarios cuando estos descienden por sí propios, o son llamados a bajar al seno de la manifestación. El ocultista que carezca de la iniciación de Gesed, se verá limitado a funcionar en la esfera de Yesod, el plano de Maya, la ilusión. Para él, las imágenes astrales reflejadas en el espejo mágico de la subconsciencia serán realidades, y no hará ninguna tentativa para traducirlas en términos de los niveles superiores, aprendiendo, así, lo que realmente representan.
Por sí propio se habrá construido una morada en la esfera de las ilusiones, y continuamente, será engañado por los fantasmas que, inconscientemente, él mismo ha proyectado. Si pudiera funcionar en términos de Gesed, percibiría las ideas arquetípicas animadoras, de las cuales estas imágenes mágicas no son más que sombras o representaciones simbólicas. En este caso, se convierte en amo y señor del tesoro, en vez de ser alucinado por esas imágenes, podrá entonces utilizarlas de la misma manera que un matemático utiliza los símbolos algebraicos. Trabaja mágicamente como lo hacen los adeptos iniciados, y no como los hechiceros. El místico que funciona en el centro crístico de Tiparet, si carece de las claves de Gesed, también será alucinado, aunque de forma distinta y mucho más sutil. En este nivel sabrá descifrar las imágenes mágicas con bastante exactitud, refiriéndolas a lo que representan y no dándoles más valor que el de meros signos o señales, como también lo demuestra Santa Teresa en su castillo interior. No obstante, el místico caerá en el error de creer que las imágenes que percibe y las experiencias por las que pasa son el resultado de un coloquio personal de su alma con Dios, en vez de advertir que no son más que etapas en el sendero. Verá un Salvador personal en el Dios humano. Adorará a Jesús de Nazaret como Dios Padre, confundiendo y las personas. Gesed, pues, es la esfera donde se formula la idea arquetípica, la aprehensión por la conciencia de un concepto abstracto que ultérrimamente está destinado a atravesar los planos y a concretarse a la luz de la experiencia obtenida con la concretación de otros conceptos análogos, también abstractos. Igualmente, en su aspecto macrocósmico, representa la fase correspondiente, en el proceso de creación. La ciencia materialista cree que los únicos conceptos abstractos son los que puede formular la mente humana, pero la ciencia espiritual esotérica enseña que la mente o inteligencia divina formuló ideas arquetípicas para que la substancia pudiera tomar forma, y que sin ideas de ese orden la substancia sería informe y vacía, algo ahí como limo primordial que espera el aliento de vida para organizarse en células o cristales. Las últimas investigaciones en la física han revelado que toda substancia, sin excepción, tiene una estructura cristalina, y que las líneas de tensión que los psíquicos perciben como corriente etérica ya han quedado reveladas en los rayos X. Una parte muy importante y por cierto mal comprendida es la que los maestros desempeñan en los misterios. Las distintas escuelas definen este calificativo diferentemente, y algunas incluyen entre los maestros a adeptos de alto grado, pero nosotros consideramos que es aconsejable hacer una distinción entre los hermanos mayores encarnados, y los desencarnados, porque sus misiones y funciones son completamente distintas. El título de maestro debe darse solo a aquellos que están libres de la rueda del nacimiento y de la muerte. Según la terminología de la tradición esotérica occidental, el grado de adeptus exemptus se le asigna a Gesed, pues el término exemptus indica que ha sido liberado del karma. Sabemos muy bien que algunos dan un significado distinto a este término y que se ha conferido ese grado a personas en encarnación. Se podría responder que si la función de esos seres es activa y no puramente honorífica, están libres de karma y no reencarnarán más. A ellos se les puede dar perfectamente el nombre de maestro, porque su conciencia corresponde a este grado, y, aunque es preciso hacer una distinción entre adeptos encarnados y desencarnados, nos parece preferible detenernos en esta diferencia secundaria, que acordar a seres humanos un prestigio que no está hecho para la naturaleza del hombre. Mientras un adepto permanezca encarnado, estará sujeto a las debilidades humanas, en algún grado, y a las limitaciones impuestas por la vejez y la salud física. Hasta que no se haya liberado completamente de la rueda de los renacimientos, y funcione como conciencia pura, no escapará por completo a las limitaciones humanas de la herencia y del medio ambiente. Por lo tanto, no es posible tener en él la misma confianza que la que puede depositarse en los verdaderos maestros desencarnados. Una parte capital del trabajo de los maestros es la concreción de las ideas abstractas concebidas por la conciencia del Logos. El Logos, cuya meditación da nacimiento a los mundos, y cuya conciencia, desenvolviéndose, es lo que constituye la evolución,
concibe ideas arquetípicas extraídas de la substancia del inmanifestado, para usar de una metáfora, ya que toda definición a este respecto es imposible. Estas ideas permanecen en la conciencia cósmica del Logos, como una simiente en la flor, porque no hay allí suelo alguno para que germine. La conciencia logoica, como ser puro, no puede proveer, en su propio plano, el aspecto formativo indispensable para la manifestación. Las tradiciones esotéricas dicen que los maestros conciencias desencarnadas y disciplinarias por la forma, aunque ahora carecen de ella en sus meditaciones sobre la divinidad, pueden percibir telepáticamente esas ideas arquetípicas en la mente divina y, realizando su aplicación práctica en los planos de la forma y de la línea que seguirá ese desenvolvimiento, producen imágenes concretas en sus propias conciencias, que servirán para concretar esas ideas abstractas arquetípicas en los primeros planos de la forma, llamados bria por los cabalistas. Esta es, pues, la tarea que realizan los maestros en su esfera especial, la esfera organizadora, constructiva y fecunda de Gesed en el pilar de la misericordia. La obra de los maestros de la noche, que son completamente diferentes a los adeptos negros, la realzan en la esfera correspondiente a Geburah, en el pilar de la severidad, el cual consideraremos a su debido tiempo. El punto de contacto entre los maestros y sus discípulos se encuentra en Hod, el sépira de la magia ceremonial, como bien lo indica el Seper Yetzirah, declarando que de Geburah, al cuarto sépira, emana la esencia de Had. Estas indicaciones que dan los textos yetziráticos con respecto a las relaciones entre los sepirot individuales son de gran importancia para el ocultismo práctico. De consiguiente, Had puede ser considerado como representando a Khoma y a Gesed en un arco inferior, de la misma manera que Nezach representa a Binah y a Geburah. Explicaremos esto en detalle cuando tratemos de estos sepirot, pero tenemos que referirnos a ellos desde ahora, a fin de que resulte inteligible la función de Gesed. Ya hemos llegado a un punto en el esquema de la Arboul donde el tipo en función de actividad es accesible a nuestra conciencia humana. En nuestro estudio sobre los sepirot precedentes, hemos formulado conceptos metafísicos, conceptos que, aunque muy remotos, son extraordinariamente importantes, porque si no los tuviéramos presentes como base de nuestro entendimiento de la ciencia esotérica, caeríamos en la superstición y utilizaríamos la magia como los hechiceros, y no como los adeptos. En otros términos, seríamos incapaces de trascender los planos de la forma y nos alucinaríamos, siendo dominados por los fantasmas evocados y creados por la imaginación mágica, en vez de servirnos de ellos como las cuentas de un ábaco en nuestros cálculos, lo que para un ingeniero equivaldría a usar una regla común en vez de la regla de calcular. Gesed, pues, se refleja en Hod, a través del centro crístico de Tiparet, de la misma manera que Geburah se refleja en Nezach. Esto nos enseña mucho, pues nos indica que para que la conciencia pueda elevarse de la forma a la fuerza, o descender de la fuerza a la forma, debe pasar por el centro del equilibrio y redención, al cual corresponden los misterios de la crucifixión. La conciencia exaltada del adepto asciende a la esfera de Gesed en sus meditaciones ocultas, y es en ella donde recibe las inspiraciones que luego adapta a los planos de la forma. Es allí donde encuentra a los maestros como influencias espirituales, con las que se pone en contacto telepáticamente, sin mezcla alguna de personalidad. Este es el verdadero y más elevado medio de contacto con los maestros, o sea de mente a mente, de espíritu a espíritu, en su propia esfera de exaltada conciencia. Cuando se ve a los maestros clarividentemente como seres reales, el color de sus túnicas indica el rayo a que pertenecen, pero lo que se ve es la imagen reflejada en la esfera de Yesod, que es el reino de los fantasmas y de las alucinaciones. Hollamos un terreno muy inseguro cuando encontramos aquí a los maestros. En esta esfera es donde las manifestaciones espirituales adoptan la forma antropomórfica que descarría y desorienta a los psíquicos incapaces de elevarse hasta la esfera de Gesed. Y así es que cuando el anuncio de un impulso espiritual se expande por el mundo, es interpretado como la vuelta de un instructor mundial. Conforme descendemos por el Arboul, llegando a esas esferas más accesibles para nuestra comprensión de los tres supremos,
encontramos que los símbolos asociados con cada sépira se van haciendo más y más elocuentes, pues hablan a nuestra experiencia en vez de obligarnos a razonar por mera analogía. La imagen mágica que representa a Gesed es un rey poderoso coronados en su trono. Esta posición indica que se haya sentado establemente en un reino de paz y no en marcha en su carro de guerra, como lo sugiere la imagen mágica de Gebura. Los títulos adicionales de Gesed Majestad, Amor confirman esta idea del monarca bondadoso, padre de su pueblo, y la posición de Gesed en el centro del pilar de la misericordia prueba una vez más la idea de la estabilidad ordenada y de la ley misericordiosa del gobierno que rige para el bien de los gobernados. El título de las huestes angélicas asociadas con Gesed, los Chasmalin, Jasmalim, seres luminosos, destaca la idea del esplendor real de Gedula, otro de los títulos que se dan frecuentemente a Gesed. El chakra mundano asignado a Gesed Júpiter, llamado en astrología el Gran Benéfico, completa esta cadena de asociaciones. Del lado microcósmico o subjetivo, encontramos que la virtud asignada a las experiencias de esta esfera es la obediencia. Es sólo por esta virtud que sus motivos pueden beneficiar por la sabia autoridad de Gesed. Nos es menester sacrificar una buena parte de nuestra independencia y de nuestro egoísmo, a fin de participar en las ventajas de una vida social compleja. No hay ningún medio para escapar de esta restricción, de este sacrificio. En esta esfera, más que en ninguna otra, no es posible, como vulgarmente se dice, replicar y estar en la procesión. No existe nada parecido a lo que se llama libertad, si con ello comprende los caprichos de una voluntad sin oposición. La fuerza de gravedad, entre otras cosas, es un serio obstáculo para nosotros. Se podría definir la libertad como el derecho de elegir cada uno su guía, pues es necesario aceptar un guía en toda corporación respetable, o resignarse al caos. Una autoridad que sea a la vez inspirada y eficaz, es lo que a voz en cuello claman las necesidades del mundo actual, y nación tras nación están en camino de buscar y encontrar un guía que, lo mejor posible, corresponda aproximadamente a su ideal étnico, marchando todas como un solo hombre detrás de este guía. La influencia benigna, actuante y organizadora de Júpiter es el único remedio para los sufrimientos del mundo, y cuanto más se haga sentir, tanto más los pueblos podrán recobrar su equilibrio emotivo y salud física. Por el contrario, los vicios asignados a Gesed, intolerancia, hipocresía, glotonería, tiranía, todos ellos son vicios sociales. La intolerancia se rehúsa a evolucionar con el tiempo, a aceptar otros puntos de vista, lo cual significa estancamiento fatal para las relaciones entre razas. La hipocresía implica que no damos de corazón a la corporación de la vida, pero, como Ananías, anhelamos salvar nuestra parte. La glotonería nos expone a la tentación de tomar más de lo que nos viene de los recursos comunes, lo cual no es más que uno de los nombres del egoísmo. Y la tiranía es el uso abusivo de la autoridad que surge cuando la naturaleza involucra vanidad, crueldad. La correspondencia en el microcosmos nos es dada como el brazo izquierdo, que indica un modo del funcionamiento del poder menos activo que el del brazo derecho, el cual, en la imagen mágica de Gebura, levanta la espada. La mano izquierda sostiene el globo, que significa la tierra y muestra que todo está a salvo en la mano firme de aquel que gobierna. Gesed, en efecto, denota más bien firmeza que la energía dinámica. Se nos dice que el número místico de Gesed, el cual a menudo es representado por una figura, es el tetraedro. Un talismán de Júpiter se erige siempre sobre una figura tal. Otro de sus símbolos es el sólido geométrico, y la razón es evidente, cuando se consideran las figuras geométricas evolucionadas de los sepirota que hemos pasado revista. El punto para Keter, la línea para Khoma, el espacio de 2 dimensiones para Binah, por tanto, es lógico que el sólido de 3 dimensiones concierna a Gesed. Estas relaciones involucran un sentido más profundo que una simple serie de símbolo. El sólido representa esencialmente la manifestación, tal como nos es conocida en nuestra conciencia de 3 dimensiones. No podemos concebir una existencia de 1 o 2 dimensiones sino por medio de las matemáticas o el símbolo. Gesed, como ya hemos dicho,
es el primero de los Sepirot manifestados, por consiguiente, es muy natural que el símbolo de la figura sólida haga parte de sus atributos. Esta figura sólida especial es habitualmente la pirámide, figura de 3 faces y una base, expresando así la cualidad numérica de Gesed. Aparte de la cruz del Calvario de los misterios cristianos, hay muchos aspectos diferentes de la cruz, cada una de ellas representa diversos modos particulares de acción del poder espiritual, lo mismo que las diferentes formas de nombres divinos asignados a Dios. La forma de cruz que se relaciona a Gesed, es de brazos iguales, simboliza el equilibrio de los 4 elementos e implica la dominación de la naturaleza por una influencia sintética que establece la armonía por doquier. La esfera, el cetro, el báculo y la vara se derivan de este sépira, expresan tan perfectamente los aspectos del poder real bienhechor de Gesed, que no tienen necesidad de ser comentados. Las 4 cartas del tarot ubicadas en Gesed, cuando se efectúa una operación adivinatoria, expresan, por correspondencia, la idea dominante del tema. El 4 de bastos simboliza obra o trabajo perfeccionado, representando admirablemente el éxito del rey en tiempo de paz en su próspero reino. El 4 de copas es el señor del placer, y se relaciona al título de esplendor asignado a Gesed, que abarca el fulgor de su orden angélico. El 4 de espadas indica el descanso después de la lucha, concordando perfectamente con la imagen del monarca sentado. El 4 de oros es el señor del poder terrestre, simbolismo evidente de por sí, al cual no es necesario agregar nada. Hemos dejado para el fin de este estudio la consideración del texto yetzirático para que el ritmo del simbolismo que se sucede en orden exacto no fuese destruido. Este texto contiene tanto sentido, que se lo comprende mejor cuando ya se conoce el simbolismo anterior. Mucho de lo que a él se relaciona ha sido ya estudiado cuando examinamos la relación de Gesed con los Sepirot precedentes. Por tanto, no queremos repetirnos, y nos limitamos a remitir al lector a esas páginas para así, en lo posible, evitar repeticiones casi inevitables en el estudio de la árbol de la vida, en la cual los diversos simbolismos representan el mismo poder sobre diferentes niveles de manifestación o bajo aspectos desemejantes. El cuarto sendero es llamado la inteligencia cohesiva. Vemos claramente el sentido de estas palabras, si pensamos en Gesed como un rey sentado en un trono, organizando los recursos de su superior y esforzándose para que todas las cosas se equilibren para el bien común. También es llamado la inteligencia receptiva, en el texto yetzirático, y esto se refiere al símbolo del brazo izquierdo asignado a este sépira en el microcosmos. Gesed contiene todos los santos poderes, y de él emanan todas las virtudes espirituales, como asimismo la esencia más exaltadas. La enseñanza que involucra esta frase ha sido explicada precedentemente con respecto a las ideas arquetípicas. Emanan uno de otro en virtud de la emanación primordial, la más alta corona, Keter. Estos conceptos han sido abordados a propósito del segundo sépira, Joma, cuando estudiamos el desarrollo de la fuerza descendiendo de un sépira a otro.